Bienvenidos a Estructuras Algebraicas de la Universidad Nacional de San Luis. Esta es una materia de la maestría en matemáticas de la Universidad Nacional de San Luis. Y en esta clase, que es la primera de un grupo en la que nos dedicaremos a tratar de entender qué es o a qué nos referimos cuando hablamos de extensiones de cuerpos. Las primeras van a ser bastante intuitivas, informales, y después empezaremos a formalizar todas estas ideas intuitivas. Bueno, comencemos. Entonces vamos a describir el problema. Tenemos dos cuerpos, E y F. Vamos a decir que E es una extensión de F. O sea, desde el punto de vista de cuerpos, lo natural es comenzar con un cuerpo e ir construyendo cuerpos más grandes en un diagrama de Hasse. Se hace así. Entonces, un diagrama de Hasse, donde esto suele significar inclusión, pero también suele significar subestructura, o sea que lo de abajo es un sub de lo de arriba. Si lo de arriba es grupo, lo de abajo es grupo, o si lo de abajo es anillo, lo de arriba es anillo, o sea, se mantiene la estructura. Y este es el típico diagrama, y en general en cuerpos uno en los diagramas parte desde la base y va construyendo hacia arriba, que es lo opuesto que uno hacía en grupos. En grupos uno tomaba un grupo y buscaba sus subgrupos. En general, o sea, que en un grupo empezábamos de arriba de la torre y empezábamos a bajar, a buscar subgrupos. Esto no es casualidad que se piense así, que los grupos se piensen descendiendo y los grupos ascendiendo en las torres, porque de hecho vamos a ver que hay una relación profunda entre ambas visiones, y por eso es natural hablar de subgrupos y de grupos y de extensiones en cuerpos. Bueno, entonces ahora tomemos un cuerpo F, una extensión de él E. Ahora formamos el anillo de polinomios a coeficientes en ese cuerpo y tomamos un polinomio F con coeficientes en el cuerpo F y buscamos un elemento del cuerpo grande, de la extensión de F, alfa. Típicamente alfa va a ser un marciano desde el punto de vista de F, en el sentido de que no va a ser alguien de F. Y lo que sabemos de alfa es que es una raíz de F, o sea, el polinomio F evaluado en el homomorfismo de evaluación de alfa me da 0. O sea, F pertenece al kernel del phi de alfa. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el cuerpo más chico que contiene a alfa y a F, ¿no? Bien, esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla si uno demuestra que la intersección de subcuerpos de un cuerpo es un cuerpo. Uno sabe eso, entonces no es difícil darse cuenta de que la extensión de que el cuerpo más chico que contiene alfa y F, que es denotado así, que se llama F al que adjuntamos alfa, es la intersección de todos los subcuerpos H de E Esto de acá es un símbolo para representar que la intersección es tomada sobre todos los H subcuerpos de E, pero que tienen la condición de que además H contienen tanto a F como el elemento extraño que agregamos con respecto a F, que es alfa. Entonces interseco todos ellos y eso me da un cuerpo que claramente va a ser el más chico que contenga ambas cosas. Esto es una descripción desde afuera, se podría decir. Vamos a ver que se pueden hacer descripciones de adentro y descripciones ad ovo, o sea, sin necesidad
de tener de entrada el marco final, pero eso lo veremos después. Y bueno, tenemos que hacer el nombre. Y la cuestión es ver si podemos caracterizar este objeto, o sea, f con tu alfa de alguna manera particular. Para trabajar con esto, como en general solo va a trabajar con anillos de polinomios, y f va a ser un cuerpo, y entonces cuando f es un cuerpo, este de aquí es más que un anillo, es un dominio, así que es importante saber un poco de dominio, así que vamos a repasar eso. Pero bueno, para ponernos un poco en orden con la materia, repasemos qué es un grupo. Un grupo es un conjunto al que se le agrega una operación binaria, típicamente llamada suma, en nuestro caso. Podemos trabajar con cuerpos y anillos. La operación básica es suma, donde la suma tiene la propiedad, esta operación de grupo es asociativa. O sea, lo que quiere decir es que no hay ambigüedad cuando yo escribo este símbolo ABC, o en notación aditiva, o en notación de operadores, porque esto sería así. Se podría escribir así, o así, o así. Bueno, la notación, esta es nuestra notación hoy, la que estamos tratando de aprender a usar. Es primero pongo los objetos y después los operadores. Esta de aquí corresponde a esa y este de aquí corresponde a esta. Ok, traté de pensarlo un poquito. Y bueno, en todo grupo hay una identidad respecto a la operación, que es lo que la identidad no le hace nada a los objetos, los deja quietos. Y todos los elementos tienen un inverso respecto a la operación, en el sentido de que A por su inverso o su inverso por A nos da la identidad. Ese era un grupo. Y entonces vamos a decir que un grupo, si tiene la propiedad de que la operación que tenemos conmuta, vamos a llamarlo abeliano. Y cuando hablemos de grupo abeliano, la operación siempre se va a notar con suma. 99% de los casos. ¿Ok? En particular, vamos a ver que en el contexto de cuerpos y anillos y dominios, el contexto natural para trabajar es con grupos abelianos respecto de la primera operación que vamos a ver, que es la suma. Bien, entonces ahora vamos a jugar un poquito con este grupo pequeño, que es el 4 grupo de Klein, Field Group, que es de particular interés, por lo menos para la parte que vamos a ver ahora. Y recordemos que el grupo puede ser presentado. Esta es una presentación del grupo. Una presentación de un grupo es generalmente decir, bueno, voy a pensar el grupo como formado por los elementos del grupo como palabras, se dice. Ok, words, que son simplemente decir, bueno, tengo aquí en este caso para Field Group, los generadores son B y H. Entonces, ¿qué quiere decir con que son generadores? Que todos los objetos del grupo se van a querer escribir en como combinación de B y H, y esas son las palabras, por ejemplo, este objeto. Esto es una palabra, esta es otra, esta es otra, ¿ok? Esa es otra. Bueno, la cuestión es que las palabras tienen ciertas que se llaman reglas de reducción o condicionamientos, y es, por ejemplo, acá dice que b cuadrado es igual a h cuadrado y es igual al otro objeto que es bh, la palabra bh, y la identidad. Eso. Ok, y eso lo que nos dice es que esto esencialmente es b. Esto esencialmente es hb, hb. Esto es h, por ejemplo. Este queda como está por ahora. Bueno,
Y tenemos estas cositas, o sea, tenemos esta forma de reducir las palabras, pero además tenemos una forma más habitual de presentar un grupo, a través de su tabla, es decir, bueno, tengo los objetos y las relaciones entre los objetos. Entonces, el grupo 4 de Klein tiene la característica de que cuando opera un objeto consigo mismo, acá se tiene que ver este primero y este segundo. O sea, si en una tabla de Cayley que pensemos que tengo el renglón dado por A y la columna dada por B, y aquí va AB. ¿Okay? Hay que ponernos de acuerdo con eso para que sepamos cómo funcionan las tablas. Y bueno, entonces vemos que el grupo de Klein tiene la propiedad de que todos los elementos son idempotentes no idempotentes, son autoinversos en el sentido de que un elemento operado consigo mismo me da la identidad. O sea, todos los elementos del grupo de Klein de orden 4, el 4 grupo de Klein, o B4, en alemán sería F4, no importa, son autoinversos. ¿Ok? En el sentido de que A cuadrado es la identidad. Muy bien. Y otra cosa importante para recordar cómo funciona el grupo de Klein es que cuando opero un elemento contra otro diferente me da el tercero. O sea, H, BH me da B. B con H me da el otro elemento, BH. Y entonces si no se acuerda de eso, ya es fácil recordar cómo funciona el grupo de Klein. Todos son autoinversos y cuando opero un elemento con otro, siempre que no sea la identidad, lo que me da es el tercero. Bien. El grupo de Klein tiene una representación término matriz y uno puede pensar que es el grupo formado por estas cuatro matrices con el productos, y entonces cuando uno piensa como matrices lo puede pensar como transformaciones sobre el plano R2, y lo que me dice el grupo de Klein es que si yo tengo un punto aquí, P, bueno, P operado con la identidad me da acá mismo, o sea, esto es P, pero si hago PB, lo que obtengo es este. Este es el punto al que le aplico B. Ok, está bien, notación matricial uno habría hecho la matriz asociada a B, que es esta misma, que bueno, la matriz asociada a B, le hemos puesto B. B como matriz, uno anotaría, y P como coordenadas, anotaría así. Esto es visto B como matriz. Ok, pero acá estoy pensando B como operador. Entonces lo van los objetos y los operadores. Ok, hemos técnicamente acá uno podría poner que este es M asociada a B. Ok, en una base particular, pero no importa. O sea, la cuestión es que quiero mostrar yo es que ahora si aplico H, yo iría al punto B, este punto B aquí, este es pH, y si aplico acá de este lado, esto me da pH. Y está bien escribir pH porque se puede pensar como que a P le aplico primero B y después H, y por eso es pH. Y lo que tenemos entonces es más difícil mostrar en el grupo de Klein que es conmutativo. O sea que pasa esto. Y en el diagrama de aquí es que primero aplico H y después aplico P y consigo llegar al mismo punto. Bien. Hay una tercera forma de representar los grupos, es a través de grafos. Uno piensa el elemento B, elemento H y el elemento BH.
Ok, y si uno aplica B a la identidad, o sea, se hace esta flechita de aquí, estoy diciendo es B, me da es B, pero si aplico a esta flechita de aquí, lo que estoy diciendo es B por B, que es B cuadrado, que según la presentación ya sabemos que es identidad, vuelve. Si hacemos H por B, esto es lo mismo que BH. Y si hacemos BHB, esto de aquí es BH. ¿Cuál es esto? Pues un elemento H, ahora otro elemento B, le da al tercero que es BH, y ahora que lo tengo así, esto es B cuadrado por H, que es B cuadrado de la identidad, así que te da H, así que volvemos. Y similarmente, si se hacen las cuentas, van a ver que vía entonces tenemos las flechas rojas asociadas con B, las flechas azules asociadas con B, las flechas rojas asociadas con H, y esto tiene que ver con la presentación que decíamos, que el grupo de Klein se puede representar como B y H, y bueno, con las reglas de que B cuadrado igual a H cuadrado igual a BH cuadrado igual a E, y eso nos da este diagrama. ¿Ok? Que se puede aún simplificar más y se suele representar de manera abstracta así. Uno puede pensar en el sentido de que las dobles flechas se representan con una sola línea, una sola lista, y este es el grafo de Cayley asociado al B4 esencialmente. ¿Okay? A veces convendrá pensar, muchas cosas se pueden pensar aquí, muchas cosas se pueden pensar aquí, muchas cosas se pueden pensar así, muchas cosas se pueden pensar acá y muchas cosas se pueden pensar acá. Entonces, distintas formas de escribir un mismo grupo, y de acuerdo al problema una forma es mejor que la otra. Bien, ahora vamos a ver el látiz de subgrupos en 4 grupos de Klein. Como dijimos, uno empieza con el grupo y va descendiendo y encontrando los subgrupos. Por ejemplo, este de aquí es generado por el B, no es otra cosa que el grupo formado por subgrupo del grupo de Klein, formado por identidad y B, que es quedarse con este pedacito de la tabla. Ven que forma un grupo en la tabla. ¿Ok? Este es un subgrupo del grupo de Klein, del 4 grupos de Klein. Bien, y este numerito de aquí, que acá está la definición, es lo que se llama el índice. Este de aquí es el índice de el generado por B en el grupo B4, el grupo de Klein de orden 4, con el 4 grupos de Klein. ¿Y qué es el índice? El índice es la cantidad de clases laterales que genera este grupo aquí. ¿Qué son las clases laterales? Recuerden que es simplemente, acá estamos con notación multiplicativa, es considerar los elementos del objeto grande, del grupo grande, contra el conjunto formado por la clase. Y acuérdense que esto era simplemente cuando tomamos la clase lateral izquierda, era tomar A y multiplicarlo por X, tal que X pertenezca al subgrupo con el que estoy trabajando. Entonces tengo 4 posibles clases, pero bueno, esta me da directamente el mismo el subgrupo B generado por B. Cuando hago esto, también obtengo lo mismo, ¿no? Y esto es razonable porque uno, si recuerda un poquito de teoría de clases, uno sabe que la clase de uno de los elementos de la clase es la misma clase, porque bueno, siempre y cuando esto
sea un grupo o subgrupo. O sea, lo que nos va a dar cosas diferentes son las cosas que no están en esta clase. Por ejemplo, H. Esto nos da H y HB. Esto es H y BH. Muy bien. Y la clase del BH nos da BH y después nos da BHB, que esto es BH y esto, si hacemos las cuentas, nos da H. Pues el grupo conmutativo y B cuadrado es identidad. Ok, entonces en realidad hay dos clases. Puede haber en la clase propia grupo y después corrida por H o corrida por otro elemento. Son las dos que hay. Y ese numerito es eso. ¿Cuántas clases hay? Dos. Bueno, si hacen las cuentas para cualquiera de estos subgrupos, van a ver que todas tienen índice 2 respecto al grupo grande. Y bueno, el subgrupo trivial dado por identidad tiene obviamente índice 2 en cada. O sea, este es el índice de este subgrupo respecto de este grupo. ¿Ok? Y teníamos una ley de Torre, o sea, la ley de Torre es un látice de subgrupo. Si yo pongo los índices aquí, o sea, si yo tengo una torre así, una torre de subgrupos, y quiero ver el índice de este respecto de este, bueno, tengo como información, tengo los índices aquí. Entonces eso es las torres, la propiedad que tienen linda es que el índice va a ser el producto de los índices del camino. O sea, cualquier camino que haga para llegar desde abajo hasta aquí, me dice que el índice de este, llamarle base, top, B con su grupo de top, bueno, el índice de P con respecto a T es 2 por 3 por 2, que es 2 por 4, 6, 2 por 6 es 12. 12, ese es el índice. Vale, esto se llama, es una ley de Torre que va a funcionar. Generalmente le pone ahí el nombre de índice a este tipo, a un numerito que en una torre de sus estructuras me da una ley de Torre. Ok, bueno, entonces vamos ahora a lo que es un anillo. Un anillo es un conjunto al que le tengo dos operaciones asociativas, binarias. Una se llama llamada genéricamente suma, la otra se llama genéricamente producto. Y una relación distributiva, o sea, cómo se relacionan la suma con el producto, con una. Acá está anotado del estilo de operadores. La forma más tradicional de escribir esto es así. Esto es simplemente para que se vayan acostumbrando a cómo se escribe con operadores, pero o lógica por la que inversa, pero no importa. Si les perturba, pueden quedarse con la notación habitual. Bien, y lo que tenemos es, bueno, puse esta condición que no hace falta porque se deduce de estas tres relaciones implican esta. Bueno, un poquito más, aquí hay que agregar una operación binaria asociativa con identidad, que le llamaremos 0. O sea, está el 0, que es la identidad de la operación suma. Entonces 0 con respecto a la multiplicación tiene la propiedad de ser absorbente. O sea, 0 por cualquier cosa me da 0. Eso se puede deducir de estas tres, no hace falta pedirla. Y para hacer anillo lo que tiene que pasar es que el conjunto con la operación suma, que es un grupo abeliano, se tiene que conmutar
y el 0, y la identidad se denota como 0. Eso es un anillo. A nosotros nos interesa en particular un tipo particular de anillos que son los que se llaman dominios, que esencialmente tienen la misma estructura que un anillo. O sea, tengo dos operaciones, suma y producto. Con respecto a la suma soy un grupo abeliano. Tengo la relación distributiva y la absorción. Y lo que va a pasar que un anillo se va a llamar un dominio o dominio de integridad. Sí. Bueno, la multiplicación tiene un elemento neutro que es distinto al 0. O sea, todo dominio tiene al menos dos elementos. Y vamos a pedir que el anillo sea conmutativo. Cuando decimos un anillo conmutativo se refiere a la segunda operación, siempre a la multiplicación, porque un anillo siempre es conmutativo con respecto a la suma. Y lo que vamos a pedirle también es que no tenga divisores de 0. ¿Okay? Que no, si A por B es 0, entonces o uno de los dos factores tiene que ser 0. O sea, que no ocurra como en las matrices, que ustedes saben que hay matrices cuyo producto está 0 y A no es 0 ni B es 0. ¿No? Las matrices son ejemplos de un anillo que no es dominio. ¿Por qué? No, porque tiene divisores de ceros con el producto habitual de matrices. Bueno, ahora vamos al tipo de estructura que nos interesa, que son los cuerpos, que son un conjunto, que tiene una suma, un producto, o sea, estas operaciones binarias, una relación distributiva entre ambas operaciones. Bueno, hay absorción y voy a decir que es cuerpo, sí. Entonces, F es un dominio, o sea que grupo asociativo, el grupo abeliano con respecto al producto y 0 comunidad, grupo con respecto a F menos G, no grupo, tengo que tener que el producto no tiene divisores de ceros y tiene una identidad. Y lo que voy a pedirle es que, aparte de no tener divisores de ceros y tener identidad, que cada elemento tenga, no 0, tenga su inverso. O sea, que sea un grupo abeliano con respecto al producto si le saco el 0 al cuerpo. Entonces, ejemplos. Los enteros pares, por ejemplo, son un anillo conmutativo que no tiene identidad. O sea, no hay anillos que no tienen identidad multiplicativa. Acuérdense que siempre tienen que tener identidad aditiva porque tiene que ser un grupo respecto a eso. Un ejemplo de un cuerpo de un anillo no conmutativo son las funciones definidas sobre un intervalo. Por ejemplo, uno podría considerar las funciones continuas sobre el 0, 1, por ejemplo. Esto es un grupo con respecto a la suma y la composición. ¿Ok? Las matrices cuadradas también se forman un anillo conmutativo. Estos dos son anillos conmutativos no isomorfos, pero no son dominio. O sea, no son dominio porque, por ejemplo, si hago 2 por 2 me da 4, que es 0. Porque la aritmética acá es módulo 4, ¿no? O sea, entonces tengo dos elementos no nulos, o sea, 2, cuyo producto me da 0. Entonces no pueden ser dominio. Los enteros son un dominio, pero no son cuerpos. ¿Por qué? Porque no todos los elementos tienen inversos. ZP con P' es cuerpo. Y cuerpos también son Q, R y C. ¿Ok? Entonces vamos a terminar esta clase con un teorema que es dominio a dominio. ¿Qué le falta para hacer cuerpo? Y que todos los elementos sean no nulos, tengan inverso. La cuestión es que puedo reemplazar, pedir que todos los elementos no nulos tengan inverso por finitud, o sea, decir que tengo un dominio de cardinalidad finita. Eso es un cuerpo. Entonces, tomo un dominio. Yo sé que tiene que tener el 0 y 1, el elemento neutro de la suma, el elemento neutro del producto, y que ambos son diferentes, así que al menos tiene dos elementos. Bueno,
y si es finito lo puedo listar, tengo de 1, de 2, de n. ¿Okay? Y bueno, tenemos que el elemento no nulo del dominio y generamos el siguiente automorfismo. O sea, un automorfismo, recuerden que es un isomorfismo, o sea, una aplicación biyectiva que respecta a la estructura algebraica de un objeto sobre sí mismo. ¿Ok? Así podríamos definir que este es el automorfismo dado por el automorfismo renglón en la multiplicación, ¿no? Porque esencialmente uno pide pensar que tengo D, tengo un renglón de D, y bueno, aquí del automorfismo lo que me da son los distintos resultados de multiplicar distintos elementos por D. ¿Okay? En el renglón de la tabla de multiplicar del dominio. Entonces, es un automorfismo, la pregunta es por qué. Bueno, tienen que mostrar ustedes la parte de que es un homomorfismo, o sea que respeta las operaciones. Yo voy a probar la parte de que es una biyección, o sea, la parte que requerimos para hacer ISO, que sea una biyección. Y la cuestión es que recuerden que si pongo inyección más finitud, eso implica automáticamente que la función es sobreyectiva, igual que si acá pongo sobre más finitud, el resultado es una inyección. O sea, inyección más finitud, biyección. Sobreyección más finitud, biyección de vuelta. Entonces, supongo que hay dos objetos, A y B, dentro del dominio, cuya imagen bajo este operador, bajo este homomorfismo, voy a suponer que ya lo probaron, son iguales, entonces yo sé que D por A es lo mismo que D por B. Pero ahora puedo operar un poquito y me da esto, ¿no? O sea, una vez que tengo esto, pienso, estoy en un dominio y D no es 0. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que ser que A menos B sea 0. Y si A menos B son 0, entonces son iguales. Entonces es una inyección. Entonces, este es un automorfismo. Bueno, ¿y qué nos prueba el automorfismo? Y que como yo sé que tiene que ser sobre, tengo que llegar al 1. Entonces tiene que haber alguien a quien le aplico el automorfismo phi de D y me da 1. ¿Y eso implica qué cosa? Y que DI por D, D por DI, dan 1. Y esencialmente con esto hemos probado que todo elemento no nulo de D tiene un inverso multiplicativo y por lo tanto D es cuerpo. Bien, con esto terminamos. Aquí están las tareas. Recuerden que tienen que mandar las cosas con este encabezado y el archivo para entregar estos ejercicios que están en las próximas slides. Tienen que mandarlo con este nombre de archivo. Ok, se les pide como siempre repasar látices de su grupo, así como vemos el látiz del FIAR del grupo 4 de Klein. Repasen otros látices como los de los diédricos y otros grupos finitos pequeños. Es interesante que tengan esos látices en la cabeza. Y bueno, hacer los ejercicios propuestos que son estos. Ok, y bueno, acá tienen un verdadero o falso, que más o menos la idea de esto es que cuando uno lo mira y son capaces de decir verdadero o falso rápidamente, es que ya manejan más o menos la teoría desarrollada en la clase que uno ha visto. Y bueno, la bibliografía recomendada para esta parte sigue siendo la misma y nos vemos en el próximo video. Acá les puse de vuelta donde está para suscribirse, y este es donde se pueden suscribir a cada Telegram para encontrar todos los documentos que vayamos generando.
Nos estamos viendo.